Algo muy importante a comentar cuando estás trabajando la acuarela es sobre todo el papel, el gramaje del papel. Cuanto mayor gramaje tenga el papel, si además es un papel con una cierta granulación, la acuarela se agarra mucho mejor. Cuanto más grueso es el papel, mejor funcionará la acuarela. En este caso vamos a hacer una técnica muy curiosa, que es la técnica del soplado. Fijaos que he inclinado un poco el papel. Para poder soplar y crear efectos con que después podamos trabajar. Tiene que llevar bastante cantidad de agua para que el soplado funcione bien. Incluso podemos después mover un tanto el pincel, le daremos la vuelta, por supuesto, al papel para trabajar el elemento que queramos el próximo día. Y lo vamos a hacer incluso ahora. Vamos a mover un poco el papel. Siempre es bueno sujetar el papel para que no se combe, pero podemos incluso hacer esto. De este modo conseguiremos pues un trabajo moviendo un tanto las gotas hacia abajo, en el cual al día siguiente pues podemos continuar, ¿no? Lo vamos a fijar de nuevo para que quede bien fijado, porque nosotros se den cuenta que estamos trabajando esta técnica de acuarela sobre seco, no estamos mojando el papel previamente. Es una de las cosas que comentaremos en otro momento. Y ahora vamos a dejar aquí bien fijado para que seque. Ya veis que el papel está inclinado para que pueda bajar bien el color. Bien, vamos a seguir trabajando el árbol al que le hicimos un soplado. Vamos a trabajar los fondos. Ya veis que estoy utilizando un pincel pero que muy gordo, porque, a ver, lo importante en la acuarela sobre todo es trabajar con pinceles que funcionen bien. Si os fijáis, tanto el que utilicé antes como este son pinceles puntiagudos. A veces funciona muy bien las paletinas, por ejemplo, para hacer fondos, para hacer lavados, lo mismo que la esponja. La esponja es un elemento que se puede utilizar, fijaos, que funciona muy bien para hacer lavados. La esponja tiene incluso para quitar color, para colocar color. Bueno, como decía, estamos trabajando los fondos. Habría que dejarse que secar un poco, ¿no? Pero yo os comentaba que es importantísimo el uso de la esponja para hacer lavados, ¿no? Aquí, bueno, nos dificulta un poco el hecho de que tengamos las cintas para que no se mueva, pero funciona muy bien. Vamos a darle estos tonos oscuros. Veis que estamos casi siempre trabajando en tonos cálidos, ¿sí? Pero vamos a darle en el fondo estos tonos con la esponja para que funcione. Y más o menos vamos consiguiendo un fondo bastante activo, trabajado de este modo, porque la esponja es muy importante, ya os comento, para hacer un montón de cosas. Y ahora vamos a dejar que seque un poco para poder seguir trabajando. Bueno, hemos dejado secar un tanto y ahora estamos fundiendo con la esponja. Veis que esta parte de aquí la he borrado, porque lo bueno que tiene la esponja es que a veces sirve para borrar. Estamos creando este extraño árbol que puede funcionar muy bien y que después además vamos a aplicar un dripping, ya lo veréis, que funciona de maravilla. Aunque esto ya en sí mismo es casi también un dripping, ¿no? Porque sabes que van quedando pequeños puntitos. Vamos a trabajar la zona de aquí para darle una especie de suelo a los árboles, que después incluso puedo trabajar también con el pincel, quiero decir, no es imposible trabajar con pincel y con la esponja al mismo tiempo. Siempre es bueno que haya un suelo, pero que esté bastante definido, ¿no? Porque a veces los suelos están muy indefinidos porque parece como que no habitan los árboles en él, y en realidad tiene que tener una cierta consistencia. Lo que sí me interesa ahora, y sí voy a hacer, es aplicarle algunas zonas de sombra a los árboles. Veis que siempre estoy trabajando en esta zona,
Veis que tengo siempre el agua. El agua es conveniente cambiarla muy a menudo. Entonces yo ahora lo que estoy haciendo es que a partir de el soplido con el que conseguí el árbol, ahora voy a trabajar el árbol encima, con color casi con pincel seco. Pincel seco consiste en trabajar muy poquito, con muy poquita agua, para que quede el color más oscuro. En este caso, por ejemplo, me funciona bien porque estoy creando ramitas. Tengo que tener cuidado para que no se me mueva, porque tengo zonas un poco húmedas y no quiero que se formen dendritas. Pero aquí, por ejemplo, ya está empezando a funcionar. Vamos a darle también, ya veis, fijaros que aquí se está moviendo un poco, pero no importa, vamos a darle a este árbol de aquí, que recordad que lo hice con un soplado, que tenemos unos pulmones para hacerlo, y sobre todo mucha constancia. Vamos a esperar un poco, vamos a darle una luz aquí detrás con un poco de amarillo, verdoso. Luego vamos a aplicar de nuevo con la esponja para que se difumine. Y vamos a esperar de nuevo a que seque, porque ya veis que aquí ha sido terrible, pero al no estar seco ha metido, bueno, se ha fundido todo y no era lo deseado. Entonces vamos a esperar un poco más. Bueno, uno de los efectos más interesantes que se pueden hacer también es el goteado. El goteado queda verdaderamente fantástico si se trabaja. Se utiliza un cepillo de dientes, se puede dar con una espátula o no, depende, o si no con el mismo pincel o con el dedo. Y lo que consigue son unos efectos muy interesantes de goteado que conforman como las hojitas también, ¿no? Luego eso puedes ir trabajando encima de nuevo, pero este efecto que tenemos aquí de goteado es verdaderamente interesante. Vamos a aplicarle también un poco de rojo. Además se está fundiendo con el fondo, lo que quiere decir que tendremos que esperar un poco. Aquí, por ejemplo, lo he reservado, podría haber reservado en esta zona, con lo cual no me quedaría estas gotas en este lado, pero no importa porque voy a aprovechar para trabajar un poco más el suelo, que estaba sin trabajar, para hacerlo quizás un poco más oscuro, que los árboles estén habitando ese espacio en el que siempre hablo.